Sola verdad que busco, más que verdad de amor, verdad de vida. Texto de Luis Cernuda que, puesto como epígrafe de la novela de Sealtiel a la Triste, explica el título de esta obra, Verdad de amor, y la motivación de Chema, el protagonista, que hace del amor a María, la Afrodita de quien se prenda, el objetivo de su existencia, la verdad de su vida. Es la de A la Triste una novela de amor como las otras que ha escrito, Por vivir en Quinto Patio, Quien sepa de amores, y En defensa de la envidia. Historias de amores gozosos, sufridos unos, no correspondidos otros, pero amores al fin, cargados de humor, de claves secretas, de erotismo, de información, de recreos literarios y de erudiciones de cinéfilo que constituyen el perfil de la producción de Sealtiel a la Triste, ganador del concurso literario más importante de México y uno de los más significativos en lengua española, el Premio Planeta, que organizan las editoriales Planeta y Joaquín Mortiz, y que evidentemente le emocionó mucho obtener. Este licenciado en Administración de Empresas y en Letras Españolas, con maestría de estudios latinoamericanos por la Universidad de Cambridge, Inglaterra, se había desempeñado como fundador de la librería El Juglar, director de la editorial Nueva Imagen, librero y editor en definitiva. Y aunque ha continuado fungiendo como editor en Alianza Editorial, Promexa, Patria y ahora Aguilar, del Grupo Santillana, combina desde 1985 sus oficios de escritor y editor. Así pues, a grandes capítulos y pasando sus páginas rápidamente ha sido la trayectoria rica e intensa de Sealtiel a la Triste hasta llegar, como les platicaba yo, a esta verdad de amor que nos presenta ahora. Y yo le preguntaría a Sealtiel, muchas gracias por esta conversación. Siempre se dice que se le da vida a los personajes en las novelas. ¿Por qué este afán? ¿Por qué intentar, yo no sé si expresamente ser contradictorio, y hacer personajes de novela a los seres vivos? Porque fue una cosa que se me fue presentando con el curso de mis novelas. En las anteriores, en las primeras dos, Por vivir en Quinto Patio y Quien sepa de amores, aparecían amigos míos ahí, entonces me parecía bastante divertido y lo comentaba con ellos, decirles, oye, apareciste en tal novela y quién sabe qué, y entonces ellos me decían, pues no, yo nada más acepto si hago tal cosa, o si me pones diciendo tal cosa y tal otra cosa. Entonces era un juego que en la novela tenía una función, pero que también tenía una intención amistosa, digamos, conmigo mismo y con mi mundo. Pero me fue interesando el proyecto de que la ficción podría partir realmente de la realidad, de seres reales a los que yo no conocía, no como en las primeras novelas, sino que podría intentar situaciones de ficción para personajes reales, lo cual, pues al principio era una especie de reto como ensayo narrativo nada más. Hace años, cuando se me ocurrió el primer capítulo de esta novela, que no era una novela, con un proyecto que se iba a llamar Mitos Chabacanos, digamos, los grandes mitos de la cultura mexicana, puestos en situaciones totalmente chabacanas, burlonas, irónicas. Entonces eso era un buen ejercicio, pero en fin, fue cuajando, y entonces ya me fui por ahí. Y ahora ya no lo pienso, ya es una situación que me nace, se me ocurren las cosas así, y entonces pienso de repente, bueno, entonces esto lo podría decir fulano de tal, ¿no? Entonces, en una escena, por ejemplo, de Verdad de Amor, yo sé, ¿quién le puede decir al personaje, al periodista, que hay un relicario? ¿Quién sabe qué? Dijo, no, pues el único que se lo puede decir cabalmente es Efraín Huerta, porque era fetichista, era así, entonces era el otro. ¿Y con quién puede estar conmigo? Pues Fernando Benítez, la cantina donde van los periodistas, ahí. ¿Y qué va a hacer Benítez? Bueno, pues Benítez se va a burlar como se ha burlado toda la vida de todo. O sea, ha sido el gran antisolemne, aunque una figura trascendental de la cultura mexicana. Entonces, ya se me ocurre que vienen ellos dos, y yo ni los conozco. Bueno, a Benítez sí, pero digamos a Efraín no tenía, o sea, nunca lo traté, a su hijo. Sí, y por él supe, entonces me permite abordar situaciones más factibles a partir de esto que inventadas. Entonces, el ejercicio de la imaginación, que es un poco más complejo de esta manera, me parece también que al lector
le dará una visión del mundo O sea, más rica, ¿no? la realidad, perdón, más que otras cosas, te inspira para la ficción. Sí, sí, totalmente. Además, te divierte. A veces sí, Porque- a veces no. Porque mencionaste el término cuando te referías a Benítez de la antisolemnidad. Sí. Y yo no sé qué piensas del humor inserto en la literatura, porque hay quienes, como por ejemplo Vargas Llosa, se pronuncian porque no haya humor en la literatura, porque según él le baja la tensión a la intensidad del relato. En ese sentido, ¿no crees que podrías correr ese riesgo? Sí, de hecho lo he corrido, digamos. Cuando la literatura es humorística, la gente no se la toma en serio, aunque el humor no es cosa de risa, pero ellos no se lo toman en serio y entonces pareciera ser que lo que tiene humor es liviano y poco trascendente. Yo creo que no, yo creo que al contrario, el humor es el verdadero mecanismo para acceder a la tragedia en un mundo como el nuestro, ¿no? Donde la gran tragedia, bueno, pues está en la televisión, en los noticieros, en el cine, en las noticias, en la información, de tal manera que el dolor se ha desacralizado y yo pienso que ahora la humanidad del dolor se accede por la vía de la risa. Y yo creo que la literatura necesita esto, más una literatura como la mexicana, que tradicionalmente fue muy solemne, que afortunadamente ya lo ha perdido, pero nuestra cultura es muy solemne y en el sentido solemne muy deshumanizada. Rápidamente nuestros grandes personajes, los protagonistas, se vuelven o una calle, o una estatua, o la página 56 del libro de texto de tercero de primaria. Se llaman como una calle. Sí, se llaman como una calle y cosas, o están en el mural fulano, pero pierden esta sensación de humanidad y entonces cuando la pierden también dejan de comunicarnos la verdad que tenían cuando no eran esto, ¿no? Y entonces, bueno, yo pretendo desolemnizar todas estas cosas y el humor me permite acercarme a una verdad de este estilo, pues muy desparpajada y muy antisolemnemente, ¿no? Y volviendo a los personajes que mencionaba, estos personajes de verdad, de amor, ¿no teme que de pronto alguien no tenga ese sentido del humor y pueda enojarse? Así como algunos amigos le han protestado en un tono menor, oye, no, yo no soy ese, soy hasta aquí. Sí. Alguien pueda de verdad enojarse, yo no sé, incluso hasta sentirse tan afectado que plantee una demanda en contra de a la triste, porque pues es obvio que María es la Félix, que Benítez es Fernando, como ya lo dijo, que Efraín es Huerta, que Fuentes es Carlos y que Renoir es Jan, pero yo no sé. Pues mira, me lo he planteado. Hasta la fecha nadie se ha enojado y nadie me ha demandado, afortunadamente, y yo no pretendería que esto pasara. Yo creo que, por otro lado, mis ficciones no son ofensivas. Pueden resultarle a alguien poco agradables, pero siempre están hechas desde un lado donde el cariño y el amor se manifiesta no desde el respeto y de la solemnidad, sino desde el otro lado de la humanidad. En este caso, el personaje que se llama María está tomado, bueno, inspirado, obviamente María Félix tiene que ver en el personaje, pero lo que yo traté de hacer es más bien la diva del cine nacional, de la cual todos se enamoran. En realidad es una versión de Afrodita, en última instancia, la mujer que por su belleza, por su popularidad, por su importancia, hace que todo mundo quede prendado de amor de ella y que pueda emprender cualquier aventura, o la guerra de Troya o un viaje a París para recuperar los objetos más cercanos a este amor y esta admiración. En el libro hay el devoto que es Chema. Chema, sí. ¿Y quién rayos es Chema? Porque recuerdo que Flaubert llegó a decir que él era Madame Bovary. Yo no sé si Saltiel la Triste puede decir que él es Chema y él es el que está obsesionado con ese mito. ¿No se está retratando un poco? En la parte de la admiración y de la fijación por el mito cinematográfico, sí. El personaje es distinto a mí.
Enrique Guerra, por ejemplo, en Quien sepa de amores, que también está obsesionado con el mito, pero de Andrea Palma, y que sueña todo el tiempo con la escena de la mujer del puerto, que se le repite, que se le repite, que se le repite. Ese es más cercano a mí y a mi sensibilidad. Chema está un poco alejado. Es un hombre que que ha decidido no más que amar a María y no amar nada más en la vida, ¿no? Por eso cuando siente en peligro ese amor, ¿no? Siente que esto se va a desacralizar, o sea, que Renoir va a vender los objetos que tiene. No le molesta que los tenga, fíjate, le molesta que los vaya a vender, que los vaya a comercializar, eso es lo que no resiste. Entonces cuando va por esta película, ¿no? Y a mí lo que más me atrae de él es su sentido de la admiración y la manera como se va perdiendo por esa admiración hasta que de su vida no queda más que la persecución, ¿no? Ustedes dijeron que es puro humor y puro amor en esta novela de Saltiel a la Triste. Hay algo más, tu suave corazón, tu carne mía, oh jaula mía de mi voz, prisión de mis tinieblas, me duele con las mismas lentas eternidades. En otra parte, para no olvidarla jamás, dice, para perseguir su perfume por las calles de cualquier ciudad, para presentirla tan solo por el aroma que le llegaba desde lejos. Y también mucho de, ¿cómo se llama? Erotismo. Sí, obviamente la fuerza que te lleva al amor por una mujer, pues es una fuerza erótica, ¿no? Lo que liga el amor con el mito es el erotismo, muy fuerte. La novela está muy, muy cargada de erotismo y entre todos los personajes, digamos. La vida de Jean Renoir se reconstruye desde el erotismo, ¿no? Y lo poco que se cuenta de la vida de Auguste Renoir, sus últimos años, prácticamente el tipo se levanta a pintar porque se vuelve a enamorar, porque una modelo le vuelve a entusiasmar, ¿no? Esto no lo inventé yo, esto es cierto, ¿no? Auguste Renoir ya no pintaba y cuando Katherine Hesslin llega a su estudio, lo rejuvenece, prácticamente lo rejuvenece hasta que lo agota, ¿no? Y aparecía un poco para que Chema pudiera decir ciertas cosas que yo necesitaba que dijera, que le pudiera contar al narrador. Y no tenía mayor función que esta. Pero apareció, de pronto no contábamos con la seducción. No contábamos ni con la seducción. ¿Y no lo sabía usted que iba finalmente a haber un acto de seducción ahí y que esta mujer no tan agraciada iba a terminar teniendo su encanto no lo sabía. Teniendo un encuentro amatorio con Chema? No lo sabía. Es más, el final... ¿En qué momento ella le dijo que sí podía? Se fue desarrollando porque en la novela de repente cuando ella empezaba a hablar y cuando le decía cosas a Chema, entonces yo dije, Chema va a necesitar que esta mujer le diga más cosas, entonces él la va a querer usar. ¿No te enamoraste un poquito ya después viendo la feíta? Sí. Yo creo que ella es la que se roba la novela. Al final es el personaje que a mí más me atrajo, de tal manera cuando ya la tenía terminada la novela, en la primera versión o en la segunda o la tercera, no me acuerdo cuál, con otro final que no es el definitivo, me di cuenta que me faltaba contar más la historia de esta mujer y entonces escribí la historia por separado, escribí como 60 cuartillas de su vida, de qué era que le había pasado, dónde había nacido, qué había leído y cosas de estas, no tanto como una línea novelística, sino como datos biográficos de ella, y de eso nada más quedaron 10 cuartillas dentro de la novela, o 15, una cosa de estas. Me gustó muchísimo que leyera Colette, por ejemplo, cosa que son las cosas que se van descubriendo, y entonces que había tomado una dimensión tal al final de la novela que todo el final, las últimas 20 cuartillas de la novela ya no servían para nada y que había que rehacerlas, no reescribirlas, rehacerlas porque ya estaban en manos de Mademoiselle Tina, ya no en manos de Renoir ni en manos de Chema, ¿no? Que la novela ya había caído en manos de ella y que ella era el verdadero jardín interior de la novela y el verdadero mito era el de Mademoiselle Tina, ¿no? Y el que iba a poder hacer que el mito de la belleza, el mito de Afrodita, pudiera seguir vigente y salvar a todos los demás de la obsesión del mito y del dolor que impone ver de cerca al mito, ¿no?
como lo dice Chema, dice, eso no le está permitido a los mortales. Entonces, esta mortal furiosa que parece tonta al principio de la novela y que resulta no tan tonta y que es otra mujer, ¿no? Pero es otra mujer porque para mí fue siendo otra mujer también en el curso. Al principio tampoco era fea, ¿eh? Al principio no era fea, era una mujer sin chiste, medio tonta, ¿no? Después yo dije, cuando pensé que era fea, dije, bueno, si es fea, entonces no puede ser tan tonta, ni puede ser tan sin chiste. Y entonces ahí... Ya tiene una característica, sí, claro, no puede ser plana. Ahí fue cambiando, y entonces la novela, que no era un enfrentamiento de la belleza y la fealdad, terminó en alguna de sus vertientes siendo un enfrentamiento de lo que es el ser bello y el ser feo, ¿no? Como dos opuestos que están ahí, ¿no? Y finalmente, Si Altiela la Triste, a mí que esos enfrentamientos entre la belleza y la fealdad, esos sentimientos tan intensos, esas búsquedas de perfumes por las calles, esa Mademoiselle, esa María, ese Chema, ese Renoir, a mí que cuando están pasando tantas cosas todos los días que se supone son realmente trascendentes, a mí que como lector potencial de esta verdad de amor. Mira, es una respuesta que tienen que dar los lectores, que la lean si les dice un qué o no les dice un qué, pero en esencia lo que yo traté de mostrar es que nos pase lo que nos pase, estemos donde estemos, esté Chiapas, esté las elecciones, esté Clinton en los Estados Unidos, tengamos a Sarajevo, esa es nuestra historia cotidiana, es dolorosa o es afortunada, es venturosa o es desafortunada. O es absurda. O es absurda, o tendrá lo que sea, pero para comprenderla tendremos que recurrir forzosamente a una visión mítica de la historia. No hay otra alternativa, ni la ha habido nunca, ¿no? Y yo lo que propongo con mi literatura es una vía de imaginación, a partir de la realidad y de unas personas reales y una serie de hechos, imaginar cómo puede ser. Esto creo que esa es la función de la literatura, y me gustaría, bueno, que los lectores encontraran que la literatura es eso, ¿no? La fuerza de la imaginación. Si Altiel, pues yo tengo que hacer preguntas porque esa es mi chamba y por eso te hice esa pregunta, que es una forma de decirte gracias por esta verdad de amor que a mí hasta ahora me ha deleitado y me ha excitado y me ha agotado y me ha revitalizado tanto en cada página. Muchas gracias. Gracias por esta gran novela de Si Altiela la Triste. Gracias. Gracias a ti, gracias que me lo dices. Para un autor lo mejor es que alguien le diga, estoy leyendo tu libro y lo sigo leyendo, ¿no? Así es que muchas gracias, Ricardo. Hasta el final. Muchas gracias de nuevo a Si Altiela la Triste.